ciencia óptica. Y para hoy vamos a dedicarle el tema de cardiopatías congénitas, las más frecuentes. Reitero que estas clases son fundamentalmente de los elementos semiológicos, porque el desarrollo de toda la patología, eso lo vamos a ver al año. Los que tengan la suerte de aprobar la materia de semiología. Para ustedes ya no es nuevo estos datos, porque esto ya lo dije cuando abordamos los tipos de cardiopatías de acuerdo a la edad, ¿verdad? Y recuerdo que les he hecho algunas preguntas, ojalá las hayan anotado porque van a entrar en el examen. Recuerdo que les pregunté si mundialmente se sabe que el 1% de los recién nacidos nazcan con una cardiopatía congénita. La pregunta era entonces, ¿cuántos creen ustedes que nacen en Montero cada año con las cardiopatías congénitas? El 90% son multifactoriales, causa desconocida, es decir, no se sabe con exactitud. El 5% son por causas ambientales, es decir, relacionadas a problemas que puede padecer la madre mientras está embarazada. Por ejemplo, la infección por rubeola. Esto ya pasó a la historia, la talidomida, el consumo de alcohol, cigarrillo. Y lo que resaltaba es que una de las cardiopatías más frecuentes a nivel mundial, y esto también se da en nuestro país y en nuestra región, es la comunicación interventricular o el defecto del septum interventricular. ¿Cuál es el primer síntoma? Es decir, ¿cómo generalmente la madre sospecha que el niño nació con un problema del corazón? ¿Qué creen ustedes que lo lleva la madre al niño, al médico, al pediatra, a la atención primaria de salud, al médico de cabecera, al médico de su familia? ¿Cuál es el síntoma? Tribuna abierta, tribuna libre. ¿Quién me dice? Cuando el niño tiene cianosis, doctor. No. Puede ser que cuando una mamá está dando de lactar a su bebé y a su bebé le empieza a faltar el aliento. Sí, puede ser. ¿Cuál es el síntoma cardinal, pues? ¿Cuál es el síntoma cardinal de cómo se presentan las cardiopatías congénitas? ¿Qué es lo que hace sospechar que un recién nacido, o vamos a decir un niño de 2 años, 3 años, 5 años, lo lleva la madre al control de crecimiento y desarrollo, al centro de salud, y ahí el médico lo examina y ¿qué es lo que le encuentra? O sea, ¿cuál es el síntoma cardinal por el cual generalmente se sospecha que ha nacido con una cardiopatía congénita? Soplo pronto y cianosis. El soplo, pues el soplo, es lo más frecuente. El soplo. O sea, cuando un médico general de la atención primaria de salud, el centro de salud, encuentra un soplo en el pecho del niño, ese es el mejor síntoma que hace sospechar que el niño haya nacido con una cardiopatía congénita, ¿verdad? Lo que decía una de sus compañeras de que le falta el aliento cuando está dando de lactar, sí. Yo ya les expliqué
cuando uno sospecha de cardiopatía congénita. El médico que no sospecha la enfermedad no la diagnostica, jóvenes. Usted tiene que olfatear la enfermedad. ¿Por qué muchas personas han llegado tarde al médico con el COVID? Porque no sospechaba que era COVID, pensaba que era resfrío o gripe nomás, ¿no ven? Entonces, ante la simple sospecha, uno tiene que olfatear, pensar en la enfermedad. Si uno no la piensa la enfermedad, no la diagnostica. Entonces, ya lo expliqué esto. ¿Cómo uno sospecha? ¿Cuáles son los síntomas de sospecha de que el niño ha nacido con cardiopatía congénita? Pero si ya lo dije esto yo, cuando hablábamos de la historia clínica cardiológica de acuerdo a los grupos etarios, ya lo dije. Antes de los 10 años, de 10 a 20, de 20 a 40, de 40 a 60, 60 a 80. ¿Acaso la edad no es importante o todas las enfermedades se presentan a cualquier edad? Ni idea, pues. ¿Cuáles son esos síntomas de sospecha? Estamos hablando de anamnesis. Estamos hablando de clínica, de síntomas. Puede ser, doctor, cuando llega un niño con, ¿cómo se puede decir?, con hinchazón en sus miembros inferiores o alrededor de sus ojos o incluso en el abdomen. No, eso ya es muy grave. Cianosis. Eso es grave, cianosis. Qué barbaridad. Si ya lo dije, en una clase lo expliqué. La dificultad para respirar. En la mamada, alimentación. ¿Qué tiene la mamada? Que el niño va a tener dificultad para respirar mientras la amamanta a la madre. Exacto, eso es un síntoma de sospecha. Cuando la madre dice, doctor, yo siento que mi niño se atraganta, se agita, se fatiga o se pone morado cuando está chupando mi teta. Es un signo que hace sospechar. ¿Cómo te llamas? Mariela Benito. Mariela. Otro síntoma. Infecciones respiratorias a repetición. Eso hace sospechar que el niño tenga una cardiopatía congénita. Cuando no crece ni se desarrolla. Hay cardiopatías congénitas que no lo dejan crecer al niño y es una indicación de cirugía eso. Y obviamente el soplo. La cianosis indica una enfermedad grave y eso es menos frecuente. Entonces, jóvenes, cuando estén en la atención primaria de salud, porque ustedes van a egresar como médico, van a ir a hacer su provincia, sus 3 meses provincia, a atender atención primaria de salud y las madres van a venir con sus niños para crecimiento y desarrollo, para control, para sus vacunas. Entonces, a esa edad pueden tener los niños cardiopatías congénitas. Entonces, hay que averiguar todos estos síntomas. Y muchas veces las madres ya lo dicen, lo relatan. Y el síntoma más sobresaliente de todo esto es el soplo. Entonces usted va y oculta el pulmoncito, el pecho del paciente, y si encuentra un soplo, eso es el signo que delata de que tiene alguna cardiopatía. Ya luego hay que averiguar si es una cardiopatía importante, si realmente le está perjudicando al niño, le da síntomas o no le da síntomas. ¿Esto acaso no lo dije? Lo dije cuando hablábamos de edad, o sea, en la edad
Hemos dicho que de acuerdo a la edad son las enfermedades, ya lo dije. Se ve que no están leyendo nada. Huele a peligro todo esto. Entonces, hay factores ambientales relacionados con las cardiopatías congénitas. Por ejemplo, cuando la madre se ha infectado de rubeola durante el embarazo, el ductus arterioso persistente está muy relacionado a la infección por rubeola. ¿Hay vacuna para la rubeola? Sí, hay. Hay. ¿Y a quiénes se vacuna? A mí no me han vacunado. ¿A usted la vacunaron? Adolescentes, doctor. ¿En qué etapa, en qué edad se las vacuna a las mujeres adolescentes? Cuando están en colegio, doctor, en la adolescencia. A los niños menores de 2 años. ¿Seguro? A los 2, 4 y 6 meses. No, estás mal. La SRP, pues la SRP, la vacuna SRP, que es la sarampión, rubiola y papera. Correcto, correcto. Exacto. Pero estamos hablando de cardiopatías congénitas, o sea, estamos pensando en la madre, digamos, ¿no? La SRP es la triple viral, obviamente. ¿No ve? A todos nos han vacunado contra la triple viral que se llama sarampión, rubeola y ¿cuál más? Y parotiditis, ¿no verdad? En los niños. Pero yo estoy hablando de una cardiopatía congénita. Entonces, ¿a quiénes se las tendría que vacunar para evitar que las mujeres, para evitar que se enferme de rubeola? Porque si se enferma de rubeola puede tener riesgo de nacer con el ductus arterioso persistente. Obviamente, en el país, desde hace varios años ya, se ha empezado a vacunar a las mujeres en edad fértil, no a la embarazada, antes de que se embarace. Por si se embaraza y se infecta de rubeola, ya va a estar protegida, ¿entendido? A las mujeres en edad fértil se la vacuna. Será a las jovencitas, a las adolescentes, de los 12, 15 años, ya se empezó a vacunar. Y es por esto, porque si se enferma si el niño, si la madre enferma de rubeola estando embarazada, puede producir ductus arterioso persistente, pero también la rubeola puede dar, pues el niño puede nacer con otros problemas, por ejemplo, ceguera o sordera. Si la madre consume alcohol, puede producir un niño con comunicación interventricular. Si consume litio, anomalías tricuspidias. La mujer diabética puede el niño nacer con comunicación interventricular y transposición de las grandes arterias. Si una mujer tiene lupus eritematoso sistémico y se embaraza, puede nacer el niño con un bloqueo AB congénito y esto es muy grave porque el niño va a necesitar marcapaso. Por lo tanto, jóvenes, uno tiene que averiguar en antecedentes patológicos cuando está sospechando de una cardiopatía congénita en un niño. Tengo yo que remontarme al embarazo. ¿Cómo fue su embarazo de la mujer? Y esto es semiología, historia clínica. Ustedes tienen que averiguar. Y también hay factores genéticos. Obviamente hemos dicho que el síndrome de Down es la cromosopatía más frecuente. ¿Cuánto es la incidencia de síndrome de Down? ¿600, doctor?
¿Cuánto es la incidencia de síndrome de Down? Por cada 600 personas, 600 nacidos, una es la incidencia. Eso, por cada 600 nacimientos puede nacer un niño con síndrome de Down. Entonces la pregunta es, ¿cuántos Down pueden nacer en Montero cada año? Pregunta de examen. El síndrome de Down es la cromosopatía más frecuente. Está asociada a canal aurículo-ventricular, una cardiopatía congénita, pero se sabe que una de las más frecuentes es la comunicación interventricular. El síndrome de Turner, ¿qué es el síndrome de Turner? Yo les dije que hayan leído cuando avanzamos esto en las edades, en las cardiopatías, es decir, cuando vimos la importancia de la edad. El síndrome de Turner está asociado a una cardiopatía congénita que se asocia a hipertensión arterial en los jóvenes, en el niño. Se llama coartación de aorta. El síndrome de Noonan está asociado a estenosis pulmonar, estenosis de la aorta pulmonar, que es una cardiopatía frecuente. Esta es muy rara, esta sí es frecuente. Y el síndrome de DiGiorgi, el tronco arterioso. Entonces, lo que quiero transmitirle es que cuando tengan niños con que hayan nacido con alguna enfermedad genética, búsquenle también problemas al corazón. El corazón es muy afectado en las cardiopatías, en las enfermedades genéticas, muy afectado. Hay un mundo, esto estoy solamente nombrando, que hay un mundo de enfermedades genéticas. No se olviden del síndrome de Marfan, ¿no ven? Entonces, que pueden asociarse a alguna cardiopatía congénita. Aquí está el síndrome de Down. La literatura mundial dice que entre el 30 a 50% de los niños con síndrome de Down pueden tener una cardiopatía congénita. ¿Quién es este? ¿Quién es este? Caramba, ¿cómo no van a saber? Un personaje famoso del mundo. Abraham Lincoln. Abraham Lincoln, pues. Se dice que Abraham Lincoln, si van y buscan, era un tipo alto. Los dedos, tenía aracnodactilia. Tenía síndrome de Marfan y se murió por una insuficiencia de la válvula aórtica. Porque los que nacen con síndrome de Marfan, se asocia a problemas de la válvula aórtica, del anillo, se dilata el anillo de la aorta y se rompe la aorta en cualquier momento y es muerte súbita. Y Abraham Lincoln de eso falleció. Fíjense la historia de este señor, de Abraham Lincoln. ¿Qué se llama este signo? Tarea para la casa. Todo lo que tiene un síndrome de Marfan. ¿Cuánto es la incidencia del síndrome de Marfan? ¿Cuántos casos en Montero debemos esperar? ¿Cuánto es la incidencia? O sea, de tantos nacimientos, ¿cuántos nacen con síndrome de Marfan? ¿Cuánto es la incidencia? Interesante este signo, fíjense. A ver, hagan esto, es difícil. No es común que uno tenga esto. ¿No ven? Son pacientes de talla alta, tienen aracnodactilia, pueden ser miopes, tienen problemas de... Cuidado con los que han nacido con miopía, porque la miopía se asocia a síndrome de Marfan, el pectum excavatum. Este es muy interesante, porque el síndrome de Marfan en realidad es un defecto de la fibrilina. Tienen hiperlaxitud los pacientes, aracnodactilia, los dedos son muy largos. Y bueno,
¿De qué se mueren al final? No del trastorno genético en sí, se mueren de problemas cardiovasculares. Síndrome de insuficiencia de la válvula aórtica, prolapso de la válvula mitral. El síndrome de Williams, yo no he visto, esto tengo pacientes. Síndrome de Noonan he visto. Síndrome de Turner es muy frecuente, es la monosomía, es decir, la mujer nace con un solo cromosoma X, X0 es su cariotipo. Son niñas de talla baja que tienen hipogonadismo, y la coartación de la arteria aorta es la cardiopatía congénita más frecuente. Entonces, el mensaje es que cuando tengan un niño, un jovencito, una infante, que nació con un problema genético, cualquiera sea la causa, es decir, cualquier tipo de trastorno genético, busquen problemas del corazón, porque son muy frecuentes los problemas del corazón. De una manera general y clínica, las cardiopatías congénitas se dividen en dos grandes grupos. Las cianóticas representan el 70% de los casos. A Dios gracias. Y las cianóticas son el 30%. Estas cardiopatías cianóticas los mata a los niños. No llegan al año de edad, a los 2 años, porque los mata a los niños. De suerte que solo representan el 30% al nacimiento. En cambio, las no cianóticas, pero que después se pueden volver cianóticas, representan el 70%. Y esa es la frecuencia. La primera es la comunicación interventricular, la segunda es la interauricular, le sigue el ductus arterioso persistente y la estenosis pulmonar. Entonces, vamos a ver estas tres, porque son las más frecuentes y son sobre las que yo voy a preguntar, y ustedes en algún momento de su vida como médicos van a encontrar estas patologías, por lo tanto son importantes revisarlas desde el punto de vista semiológico. La comunicación interventricular, pero desde el punto de vista, este es un término ya traducido, porque en realidad se llama defecto del septum interventricular, que es una solución de continuidad en el tabique interventricular. Es la cardiopatía congénita cianótica más frecuente. La forma anatómica más frecuente es la de tipo de septum membranoso. Entonces, ¿qué ocurre? Durante la sístole ventricular hay un jet de regurgitación que, en vez de salir todo ese volumen latido por la arteria aorta, se dirige al ventrículo derecho. Por lo tanto, en cada ciclo cardíaco se va a dilatar el ventrículo derecho, pero como la sangre vuelve, igual se dilata el ventrículo izquierdo. Por lo tanto, con el pasar del tiempo, en realidad, en una comunicación interventricular, los dos ventrículos están dilatados. Y también las aurículas se dilatan, porque esta sangre que pasa en cada ciclo cardíaco, que refluye del VI al VD, porque aquí hay mayor presión que el VD, sale por la arteria pulmonar. Entonces hay un hiperflujo pulmonar. La CIB es una de las cardiopatías que, cuando es grave, cuando esta solución de continuidad es muy grande, produce infecciones respiratorias a repetición, porque los pulmones están húmedos, es decir, hay mucho hiperflujo de pulmón. Mucho hiperflujo, sale mucha sangre, porque el ventrículo derecho está recibiendo dos volúmenes, un volumen normal que viene de la aurícula derecha y un volumen anormal que viene del ventrículo izquierdo. Hay un shunt de izquierda a derecha,
porque las presiones aquí son mayores que el VDN, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Como hay hiperflujo pulmonar, toda esa sangre vuelve a la aurícula izquierda por las 4 venas pulmonares y pasa al ventrículo izquierdo. O sea que la comunicación interventricular produce una sobrecarga volumétrica. Hay una sobrecarga de volumen. Es un pulmón húmedo, genera un pulmón húmedo. Y estos niños están siempre con problemas respiratorios, con resfríos, con gripes, con bronquitis, y las neumonías los matan a estos niños. No van a aguantar una neumonía estos niños cuando tienen una comunicación interventricular. Por esa razón, a estos niños, cuando se les detecta cardiopatía congénita tipo C y B, se los tiene que vacunar contra la gripe, contra la influenza y contra las neumonías. Hay que vacunarlos a estos niños, porque de eso es lo que los mata a los niños que tienen una cardiopatía congénita tipo C y B. ¿Por qué lo lleva la madre al niño y por qué, de cómo el médico sospecha? Por esto que acabamos de decir, infecciones respiratorias a repetición. Y lo que va a encontrar el médico es un soplo. Es un soplo rudo, pansistólico, que se oculta en el mesocardio. Es un soplo que se llama en barra. Y generalmente este soplo, cuando el defecto es grande, el defecto del septum interventricular, se acompaña de frémito. El soplo se oculta sobre todo en el mesocardio. El mesocardio es al tercer a cuarto espacio intercostal sobre el borde esternal izquierdo, como quien dice en el foco de Ehrlich. No voy a referirme a cómo se ve el electrocardiograma ni la radiografía de tórax, porque estos son dos temas que vamos a avanzar. A mí lo que me interesa en este momento es la clínica, porque estamos aprendiendo a auscultar. Se llama soplo en banda, porque se irradia a todos los focos. Generalmente es un soplo rudo y se acompaña de frémito. Uno pone el pecho, palpa el pecho del niño y se siente el frémito, porque es un soplo rudo, generalmente 4/6 sobre el mesocardio, y se llama en banda porque se propaga en rayos de rueda de carro, como los rayos de rueda de la bicicleta. Ocupa toda la sístole. El epicentro está en el tercer a cuarto espacio intercostal izquierdo, sobre el mesocardio, en el foco accesorio de Ehrlich. También se suele producir un retumbo mesodiastólico en foco mitral. El S2 es intenso y está desdoblado. Y cuando uno le toma una radiografía al paciente, tiene una cardiomegalia biventricular, es decir, los dos ventrículos están dilatados. ¿Cuándo sospechar que este soplo es grave? Cuando le da muchos síntomas al niño. Si el niño no está creciendo bien, si la madre dice, doctor, mi hijo no lo veo que crezca, no lo veo que aumente de peso cada vez que lo traigo al control de crecimiento y desarrollo, me dicen de que está con bajo peso, mi hijo cada vez es muy delicadito, no hay cómo se resfríe porque se complica. O sea, eso quiere decir que los pulmones están húmedos. Eso indica que la cardiopatía necesita cirugía. Es decir, que ese defecto interventricular le está dando problemas al niño. No es lo mismo cuando una madre viene con un niño de 8 años, viene a un simple control de crecimiento y desarrollo y le dice, doctor, yo quisiera que me lo revise a mi niño porque cuando él nació o al año de edad me dijeron que tenía un soplo.
Lo primero que tienen que pensar es que es CIB porque es la cardiopatía congénita más frecuente, siempre y cuando no esté cianótico el niño. Entonces, usted lo examina al niño, lo talla, lo pesa y lo ve que ha desarrollado normalmente. Entonces, lo más probable es que esa CIB no le esté repercutiendo clínicamente al niño. Entonces, ese niño no necesita operarse, ni hay para qué transmitirle preocupación a la madre. O sea, ¿qué es lo que marca la gravedad? Siempre en la medicina es la clínica. O sea, el contexto, cómo está el niño. Si el niño uno lo ve normal, de peso normal, para su edad está bien su peso. Si uno lo compara con los otros niños a su edad, porque la madre también puede darse cuenta. No, doctor, yo lo veo muy pequeñito a mi niño, o sea, lo veo flaquito, no lo veo tan bien. Entonces, eso ya nos hace sospechar que ese defecto del septum interventricular le está perjudicando su desarrollo pondoestatural. Entonces, ustedes tienen que saber cuánto debe pesar un niño al año de edad, a los 2 años, a los 5 años. Eso van a aprender en pediatría. Ahora, si no sabes ni eso, bueno, pues está frito, entonces no. ¿Cómo vas a saber si está bien de peso? Si no sabes estimar el peso, esto en pediatría te van a enseñar. Entonces, todo depende de eso, ¿eh? Si el niño ha desarrollado bien, si no está sintomático, si no se enferma a repetición, quiere decir que ese soplo, que ese defecto del septum interventricular no es muy grande, el agujero, vamos a decir así, y no le está perjudicando, pero sí necesita sus controles, digamos, ¿no? Por lo menos cada 6 meses, cada año. El doctor Roger describió un cuadro de CIB y resulta que el 75% de estos casos, ese defecto se cerraba a los 2 años. Y el soplo igual era pansistólico, con frémito, pero resulta que como ese soplo no ha repercutido sobre el desarrollo pondoestatural del niño, lo más probable es que se cierre. Entonces, muchas veces los médicos esperan, le dan un tiempo para que ese defecto se cierre. Si llega a los 5 años, los 6 años, los 7 años y no se cierra, pero no le da síntomas, no hay que preocuparse. Yo tengo una sobrina que le diagnosticaron soplo cuando nació y su madre lo traía cada año. Le detectaron a los 4, a los 5 años. Y su madre lo traía cada año al cardiólogo pediatra. Y el soplo era muy intenso, pero nunca repercutió clínicamente. Mi sobrina creció normalmente y llegó a los 18 años, a los 19, a los 20, entró a la universidad, se encontró con su media naranja, se casó, se embarazó, dio a luz una niña por cesárea y por suerte la niña no heredó el soplo, porque ustedes saben que un 4% de los soplos se pueden heredar. ¿Qué era lo que tenía? Un Roger, es decir, un defecto del septum interventricular, pero era pequeño, o sea, era una CIB pequeña. Es decir, no repercutió negativamente en su desarrollo. No se cerró, sí, el defecto del septum interventricular, pero como era tan pequeñito y a veces la explicación científica es que mientras más pequeñito el soplo es más intenso, porque ofrece dificultad, hay un flujo turbulento entre el BI y el BD y eso genera un soplo más intenso. Yo en realidad aprendí soplos en mi sobrina porque las veces que la visitaba cada año la ocultaba y me llamaba mucho la atención el soplo. Y resulta que cuando ella se embarazó, se casó, me hablaron para que yo vaya y la monitorice durante la cesárea, porque
paciente que tiene soplo, lo mejor es el parto por cesárea, no el parto vaginal, es mejor el parto por cesárea. Y le dije, no te preocupes, prima, le dije, va a nacer bien tu niña, no hay problema. Y como que nació bien, no tuvo ninguna complicación durante la cesárea, porque el defecto del septum interventricular era pequeño. Y cuando es pequeño, eso lo describió el doctor Roger, que son defectos de pequeño tamaño que no comprometen para nada el desarrollo. Entonces, las CIB, cuando son pequeñas, son asintomáticos a cualquier edad. Ahí este médico está intentando palpar el frémito, ¿no es verdad? Por palpación. Pero cuando son CIB grandes, el frémito es importante y quiere decir, si hay frémito, es que el soplo, según la escala de Levin, es arriba de 4. Soplo sistólico, pansistólico, en realidad rudo es el soplo. Es muy notorio el soplo de la CIB. Ustedes oculten a un niño de 5 años, de 2 años, de 3 años, a un lactante, 3 meses, 6 meses, si encuentran un soplo muy rudo sobre el borde, sobre el mesocardio, lo más probable es que sea una CIB. Ahora, si este niño está con deterioro del crecimiento y desarrollo, lo más probable es que la CIB vaya a necesitar cirugía. Entonces hay que operar al niño, hay que hacer toda una cirugía cardíaca, se cierra el defecto del septum interventricular con un parche de pericardio. Los cirujanos cardiovasculares lo cierran, ese defecto que tiene, con un parche de pericardio. Ese es el tratamiento. Y esos niños después van a evolucionar normalmente, porque si esa CIB no se cierra y es sintomático, se va a volver cianótico. Es una cardiopatía congénita cianótica, pero con el tiempo se va a invertir el flujo, ya no va a ser de izquierda a derecha, ya va a ser de derecha a izquierda, es decir, se va a mezclar la sangre desoxigenada, va a volver las presiones en el BD, van a sobrepasar las presiones en el BI y en este caso ya se invierte el shunt. Se vuelve un shunt de derecha a izquierda. La siguiente cardiopatía asianótica congénita. Y esta sí que nos engaña mucho, porque esta cardiopatía puede pasar asintomática toda la infancia. 5 años, 10 años, 15 años, 18 años, y es más frecuente en las mujeres. Cuando se detecta 20, 30 años, cuando la mujer se embaraza, cuando la jovencita se embaraza, el embarazo lo descompensa al corazón y la cardiopatía descompensa al embarazo. Hay una reciprocidad. Por esa razón que cuando una paciente, mujer, nace con cardiopatía congénita, hay que planificar su vida, porque obviamente no se le puede prohibir el derecho de que se encamote y tenga que casarse y tenga hijos. Entonces hay que planificar, porque es un riesgo para el corazón y un riesgo para la madre y para el niño, para el binomio. Le reitero, la cardiopatía agrava el embarazo y el embarazo agrava la cardiopatía. Entonces puede pasar muchos años y no tener síntomas. Entonces es un diagnóstico casual. Entonces acá está el defecto del septum interauricular, la aurícula derecha, la aurícula izquierda. Igual acá hay un shunt de izquierda a derecha, por eso es que es una cardiopatía congénita cianótica. ¿Qué va a pasar acá? Igual se dilata la aurícula derecha, se dilata el ventrículo derecho, hay hiperflujo pulmonar,
porque la cantidad de sangre se aumenta y por esa razón también estas mujercitas o estas pacientes, cuando ya son más adultas, tienen riesgo de tener infecciones respiratorias a repetición. Se enferman mucho de bronquitis, neumonía. Y las neumonías también lo descompensa la cardiopatía. Suele tolerarse bien durante la infancia y los síntomas aparecen a partir del tercer decenio de la vida, a partir de los 30 años, pero puede aparecer más jóvenes. Yo he tenido pacientes de 20, 25 años con CIB. Y es sobre todo cuando se embarazan y empiezan con síntomas. Las manifestaciones clínicas de la CIA es disnea. Estas pacientes acusan mucha disnea. Y las complicaciones, en realidad, por las complicaciones vienen por hipertensión pulmonar, tienen dolores de pecho, tienen disnea, palpitaciones porque la fibrilación auricular es muy frecuente, se desarrolla insuficiencia mitral y tricuspidia y finalmente insuficiencia cardíaca. A los 30, 35, 40 años ya esa ya está el paciente en inoperable. Ya no hay para qué operar. La operación ya no soluciona la sella porque ya tiene complicaciones. ¿Cuál es el problema? La hipertensión pulmonar. Cuando una cardiopatía congénita se ha complicado con hipertensión pulmonar, ya el cirujano no la va a tocar, porque el pronóstico sigue siendo malo ya. Ya hay secuelas, vamos a decir así. Como hay mucho hiperflujo pulmonar, se dilata, hay dilatación arteriolar y eso genera, hay vasoconstricción, hay hipoxia, eso genera hipertensión pulmonar. Entonces, por más que se cierre el defecto, tiene mal pronóstico porque ya los síntomas ya son dependientes de la hipertensión pulmonar. Y desarrollan, cuando hay hipertensión pulmonar, ya se vuelven cianóticos los pacientes. Yo tengo pacientes, por ejemplo, de 45 años que ya están en hipertensión pulmonar, ya vienen con cianosis, con poliglobulia, dedos en palillo de tambor. Es tratamiento simplemente sintomático, ya no se puede operar, ya son inoperables. Ya. Es como un cáncer avanzado, ha hecho metástasis. Entonces, lo importante es el diagnóstico precoz. Por lo tanto, cuando tengan una mujer embarazada y de 2 meses, 3 meses, venga por historia de que se cansa demasiado, cuidado, no le echen siempre la culpa al embarazo, ¿eh? Cuidado, ausculten bien porque puede ser una sella. Es el embarazo el que generalmente desencadena la clínica de la sella. O es en el embarazo donde por primera vez, porque esa jovencita nunca había ido al médico, porque claro, era joven, se embaraza a los 18, a los 20, se casa y ahí vienen los problemas. Entonces se ausculta el soplo. ¿Y qué tipo de soplo es ese? Es un soplo mesosistólico y en realidad el soplo que genera la comunicación interauricular no es por el soplo, no es por el shunt de izquierda a derecha. El soplo es por el hiperflujo pulmonar y se ausculta en el foco pulmonar, en el segundo espacio intercostal, en la región infraclavicular izquierda. Y lo interesante que esta es la cardiopatía que provoca desdoblamiento fijo y constante del segundo ruido. Este desdoblamiento fijo y constante del segundo ruido es por la hipertensión pulmonar, porque una de las complicaciones más graves de la CIA es la hipertensión pulmonar. Estas pacientes entonces van a acusar disnea, falta de aire, cansancio,
infecciones respiratorias a repetición. Cuando uno va y la examina, lo que va a encontrar es un soplo sistólico sobre el foco pulmonar. Y el segundo ruido va a estar desdoblado. ¿Cómo se magnifican las alteraciones de la válvula pulmonar? En posición de azulay. Sentado el paciente y se inclina el cuerpo hacia adelante y se le pide, se lo examina en expiración. Y típicamente esta comunicación interauricular, cuando se le hace un bloqueo de un electrocardiograma, tiene bloqueo de la rama derecha. Esto indica que hay hipertensión pulmonar. Igualmente en la radiografía el corazón está crecido. Hay cardiomegalia a predominio de las cavidades derechas. Hay dilatación de la arteria pulmonar y hay hiperflujo pulmonar. Son cardiopatías con hiperflujo pulmonar. Por eso es que producen infecciones respiratorias a repetición. ¿Está claro? Entonces, CIB, CIA y finalmente el ductus arterioso persistente. Entonces, ¿quién me dice qué es el ductus normalmente? ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve? Doctor, eso mayormente es durante cuando el niño está durante el proceso de embarazo, es por donde pasa la sangre. ¿Cuánto mide? ¿De dónde a dónde va? ¿Para qué sirve? Respóndame en forma completa, con propiedad, como un estudiante de medicina. ¿Qué es el ductus? ¿O qué es el conducto arterioso? Es la comunicación entre la comunicación entre la arteria pulmonar. Ahí está, pues, en la gráfica. La arteria pulmonar y la aorta. Y ahí, la aorta descendente. ¿Pero qué hace? ¿Para qué sirve? ¿Qué función cumple en el embarazo? ¿Para qué sirve? Cumple la función de llevar sangre rica en oxígeno. ¿Qué tipo de sangre lleva? ¿De dónde a dónde va el flujo? ¿De aorta a pulmón o de pulmón a aorta? ¿Cómo es? De aorta, ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Y yo? Obvio. Ángel. ¿Ángel qué? Atanasio Flores. Ángel Atanasio. Miércoles. El único que por lo menos ha leído algo, que tiene una idea, o sea, y el resto de los 95 alumnos, nadie ha leído, y eso les dije el otro día, me van a leer que... que se llama al feto. Como el feto aún no puede respirar por sí solo, entonces a través de la placenta la mamá le transmite oxígeno a través de la placenta. No sé cuáles son los dos conductos, al menos yo tengo uno, no sé si vos tenés dos, pero yo tengo uno nomás. ¿Seré yo el anormal o serás vos la anormal? No sé si te estás... Entonces, voy a definir la cardiopatía esta, pero no van a entender si no leen qué es el conducto arterioso y para qué sirve. Como no vamos a poder pasar clases mañana, va a ser para el martes, perdón. Ojalá vayan y lo lean ahora. Ahora tienen que leer, porque si no, se van a olvidar. Lo que no se hace en el día ya uno se olvida para el otro día.
Fíjense que ese conducto es distal a la subclavia izquierda, porque está después de la subclavia izquierda. Aquí están las tres porciones de la aorta. Aorta ascendente, el callado donde nacen los tres vasos más importantes, y esta es la aorta descendente. ¿Y de dónde a dónde va el flujo? Fíjense. ¿De dónde a dónde va el flujo? Este conducto, ese conducto se tiene que cerrar en las primeras horas, en los primeros días máximo, hasta los 7 días se debe cerrar. ¿Quiénes son los niños que pueden nacer? O sea, ¿qué factores predisponen a que el niño nazca a que no se cierre? Porque normalmente debe cerrarse. Eso es lo normal. Cuando no se cierra, genera una cardiopatía que se llama precisamente persistencia del conducto arterioso. Está persistiendo. ¿Cuáles son los factores para que no se cierre? Es una cardiopatía frecuente. Por esa razón es que estamos viendo estas 3 cardiopatías. Y el doctor Gibson, antes que nazca mi abuela, ya lo había definido. Y él dijo de que el soplo es un soplo en maquinaria, un soplo que abarca la sístole y la diástole. ¿Y dónde se oculta este soplo? En el foco pulmonar, por debajo de la zona infraclavicular izquierda. Y característicamente estos niños tienen una presión diferencial amplia, sistólicas altas y diastólicas bajas. ¿Qué patología da esa característica de sistólica alta y diastólica baja? Dios mío, pero si hace unos 2 días hemos revisado eso. ¿Cuál es la valvulopatía que produce presión sistólica alta y diastólica normal o baja? Estenosis aórtica. Insuficiencia como estenosis. Insuficiencia. Divergente. Insuficiencia aórtica, ya saben ustedes, les recomendé, háganse un cuadro comparativo de estenosis e insuficiencia aórtica, lo propio en mitral. Cómo es la presión, cómo es el pulso, cómo es el soplo de la insuficiencia y de la estenosis. Los pacientes que no se ha cerrado el conducto arterioso, porque normalmente se debe cerrar, por eso se llama persistencia. Persiste, no se cierra. Estoy buscando lo que está diciendo. ¿Qué pasó? Están en karaoke, ¿qué pasó? Entonces, esta cardiopatía produce un pulso saltón. Se dilata la aurícula izquierda y el paciente llega a la insuficiencia cardíaca. Doctor, Antes del soplo que lleva su nombre. ¿Por qué nacen los niños con esta cardiopatía? Primero, se ha asociado a que la madre se infectó de rubeola, ¿verdad? Ese es el antecedente. Pero esta rubeola puede haber pasado desapercibida. Y por esa razón es que las campañas que se hicieron para
evitar la rubeola vacunando a los adolescentes se hizo fundamentalmente no tanto por la cardiopatía congénita, sino porque los niños podían nacer con sordera congénita. Pero el niño, es decir, la madre que se enferma de rubeola en el embarazo, o cuando yo encuentro un niño que ha nacido con esta cardiopatía, debo pensar que esa madre se infectó de rubeola. Pero hay otros factores que predisponen al nacimiento de un niño con cardiopatía congénita. ¿Quién me dice? ¿Cuáles son los dos factores de riesgo más importantes para que una madre genere un niño con cardiopatía congénita, tipo persistencia del conducto arterioso? Ya lo dije yo esto. Una madre diabética, doctor, que fuma, que toma alcohol. Nada. Eso están asociadas a otras cardiopatías. ¿Cómo? Lactante prematuro. ¿Qué se llama usted? Beatriz Gutiérrez. Beatriz, ¿de dónde estaba? ¿Cómo naciste? O sea, ¿cómo te has imaginado? Porque lo dije en una clase. También lombordinato y los niños en altura. Esta cardiopatía se ve cuando los niños nacen prematuros. A mayor prematuridad, mayor riesgo de generar un niño con persistencia del conducto arterioso. Los niños que nacen menos de 1500 gramos tienen alto riesgo de tener ductos. Por eso tienen que ocultarle el corazoncito a los prematuros. Entonces la prematuridad, la rubeola, se asocian a persistencia del conducto arterioso. ¿Se dan cuenta cómo todo es clínica, antecedentes, anamnesis? ¿Y el otro factor de riesgo cuál es? Niños que nacen en altura. Niños que nacen en la altura. Si usted nació allá en Puerto Suárez, nunca va a tener un niño con cardiopatía, pues no es. En cambio, si nace en La Paz, en Oruro, en Potosí, donde no hay oxígeno, eso genera persistencia del conducto arterioso, no se cierra. Pero si eso lo dije cuando hablábamos de historia clínica cardiológica. Entonces, esa es la persistencia del conducto arterioso. Y es tan antigua, más antigua que mi abuela, porque ya en 1938 este señor, un excelente cirujano pediátrico de Boston, fue el que realiza la primera ligadura en una niña de 7 años y medio. Yo, los niños que he visto, los he visto hasta los 7 años, digamos. Pero a los 7 años un niño que ha nacido con ductus ya es bien complicado ya su cardiopatía. Ya debe estar en insuficiencia cardíaca porque como eso genera dilatación del ventrículo izquierdo, dilatación de la aurícula izquierda, los niños llegan a insuficiencia cardíaca. Este señor fue el primero que ligó. Entonces, ¿qué es lo que hacían aquí? ¿Qué es lo que creen que se hace aquí? Cortan, o sea, o ligan, ya no pasa la sangre, una ligadura, le hacen para los que no entienden, agarran un guato y lo amarran, eso es ligadura, ¿no? ¿Verdad? Eso fue lo que hizo este señor en el año 1938. Fue el tipo de la película. Pero ahora ya no se hace porque esto es toda una cirugía cardíaca. Hay que hacer una esternotomía, generalmente por la región axilar entran. Ahora ya no se hace eso, se hace procedimientos menos invasivos, le meten un catéter por la arteria femoral, llegan al ductus y ahí inflan un aparatito que se llama el Amplatzer. Es un dispositivo como en sombrilla y se soluciona.
Ese es el tratamiento que se hace ahora. En patología cardiovascular. ¿Alguna pregunta tienen? ¿Alguna pregunta tienen? Doctor, ¿cuánto puede estar un niño o cuánto puede vivir un niño con cardiopatía C y B antes de presentar cianosis? Mira que, o sea, si el ductus si el defecto es grande, esos niños deben operarse antes de los 5 años. Es igual que la tetralogía de Fallot, deben operarse lo más temprano posible. Cuando es sintomático el niño, cuando tiene infecciones respiratorias a repetición, cuando la madre dice de que se atraganta, que no puede lactar, eso es porque el defecto es grande, el hueco es grande. Hay que operar lo más pronto posible. Igual que la CIA. Cuando la CIA es grande igual, porque en CIA yo le estaba diciendo que puede estar toda la infancia sin síntomas, ¿no? Que no se detecta, que no le da problema. Pero cuando la CIA es grande, generalmente hay que operar al niño en etapa preescolar, antes que le vaya a la escuela. Porque si va a la escuela va a chivear el niño, va a hacer ejercicio y va a tener problemas, pues la verdad, se va a cansar, no va a poder hacer ejercicio con el profesor de educación física, entonces le da problemas. Por eso en países desarrollados lo operan a estos niños en la etapa preescolar, antes que vaya a la escuela. Y la cardiopatía congénita cianótica más frecuente es la tetralogía de Fallot. Esta sí que los niños nacen cianóticos, pero generalmente esa cianosis aparece a partir de los 6 meses. A partir de los 6 meses el niño ya está cianótico. Es la tetralogía de Fallot. Y esta enfermedad sí que es peligrosa porque si no se opera el niño lo ideal es operarlo antes del año de edad. Porque si no, este niño se va a morir o de una trombosis cerebral, se va a morir de un paro cardíaco o se va a morir de un proceso infeccioso, es muy frecuente, endocarditis infecciosa. Entonces, la cardiopatía congénita cianótica más frecuente es la tetralogía de Fallot. Pero esa cianosis empieza a presentarse a partir de los 6 meses. En cambio, la cardiopatía congénita en la que el niño nace cianótico, que es muy diferente, el niño nace cianótico, cianosis central, es la transposición de los grandes vasos. Quiere decir que la aorta nace del ventrículo derecho y la arteria pulmonar nace del ventrículo izquierdo. Eso es incompatible con la vida. Si el niño no se opera antes de los 7 días, se muere. De suerte que no es frecuente, pero hay muchos niños que nacen así. No se olviden que eso es el 30%. Entonces, si ustedes para la próxima clase me dicen cuántos niños nacen con cardiopatía congénita en Montero, entonces más o menos de esa cantidad, el 70% son acianóticos y el 30% son cianóticos. ¿Alguna pregunta? Mañana entonces a las 5 de la tarde los que van a hacer la práctica de electrocardiografía. No vamos a tener clase virtual. Sí, dígame. Y en estos casos que son con cardiopatía congénita, ¿cómo se encuentran lo que son la presión sistólica y diastólica? ¿Están disminuido o han aumentado?
Depende, pues, qué cardiopatía, hijo. Depende qué cardiopatía. Cada cardiopatía altera la presión o el pulso, y eso es lo que hemos estado definiendo. Eso es lo que te voy a preguntar, más bien. Estás ahorita como si yo fuera el alumno y vos fueras el profesor. No te olvides que vos sos el alumno, yo soy el profesor, y eso ya yo lo he dicho. Por eso les he recomendado, háganse un cuadrito, porque la presión arterial es importante, al igual que el pulso. Todo es, o sea, para hacer el diagnóstico de una valvulopatía, de una cardiopatía, hay que valorar la presión arterial, el pulso, o sea, las características del pulso y la auscultación. O sea, ¿qué tiene a la auscultación? Y ¿qué tiene, también a la palpación? Entonces, la pregunta que me haces es muy grande, porque yo tendría que volver a repasar toditas las cardiopatías para ver cómo es la presión arterial, cómo es el pulso, y ya eso ya yo lo he dicho. Tenés que ir nomás al mataburro, semiología, libro, y leer, revisar. Entonces, 4 más 3, 7. 7 cardiopatías tienen que leer. Estenosis mitral, insuficiencia mitral. Estenosis aórtica, insuficiencia aórtica. CIB, CIA y persistencia del conducto arterioso. ¿Ok? Entonces, jóvenes, nos veremos el próximo martes.